Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro curso de testing. En el vídeo de hoy exploraremos un primer ejemplo de doble de prueba creado con un framework y comprenderemos el beneficio que estos frameworks pueden ofrecer. El test que crearemos en este vídeo a modo de ejemplo usará los métodos de mocking propios de la librería de PHP Unit, pero en futuros vídeos usaremos Mockery, una librería especializada en dobles de prueba que es mayoritariamente empleada en entornos de PHP. Primero copiaremos el método de test del vídeo anterior y lo pegaremos justo debajo, añadiendo dobles PHP Unit al final del nombre para que no dé error de duplicación de método. Vamos ahora a ver qué cambiaría en la preparatoria del test al usar un framework. En este caso, en lugar de crear un doble mediante una clase anónima, vamos a crear una variable para el doble a la que, por ejemplo, podemos llamar meteorología API-mock. Escribimos $this, create mock y vamos a indicar que lo que queremos doblar es la clase de interfaz meteorología API Interface. Una vez dispongamos de la instancia falseada de una clase que implementa la interfaz, configuraremos el método getTemperatura para cambiar su comportamiento y que retorne un valor específico cuando sea invocado. Esto se logra con el método method y willReturn. Escribimos, por tanto, meteorología API mock y decimos method, entre comillas, getTemperatura, willReturn -1. Finalmente, en lugar de la clase anónima, pasaremos la instancia de meteorología API-mock al constructor de enviar alertas meteorológicas. Aunque IntelliFence pueda confundirse y marcar esta variable como un error, no hay ningún problema con el código. Ejecutamos el test y pasa sin problemas. Aparentemente, el principal cambio ahora es que no necesitamos crear una clase nueva para el doble, ni con un nuevo fichero ni con una clase anónima. La cantidad de líneas que nos ha ocupado esta refactorización es aproximadamente la misma, por lo que hay quien podría argumentar que tampoco es un gran avance el uso de un framework para este propósito. Pero la realidad es que estos son muy convenientes para la mantenibilidad de nuestros tests y os lo vamos a demostrar con un ejemplo sencillo. Imaginad que nuestra clase de enviar alertas meteorológicas creciera y también nos enviara un aviso cuando la probabilidad de lluvia fuera superior o igual al 70%. Para obtener esta información, se habría tenido que añadir un método getProbabilidadLluvia a la interfaz meteorología API Interface. Si regresamos a nuestra clase de test y volvemos a ejecutar el método de prueba que usa PHP Unit para la creación del doble, este sigue pasando sin ningún inconveniente. En cambio, si ahora ejecutamos el método de prueba con nuestra clase anónima, recibimos un error fatal de PHP que nos advierte de que el método getProbabilidadLluvia que exige la interfaz no está implementado en nuestra clase anónima. Para que nuestro primer test volviera a funcionar, tendríamos que añadir manualmente el método getProbabilidadLluvia en la clase anónima, incluso aunque el valor de su retorno no sea relevante para esta prueba en particular. Volvemos a ejecutarlo y ahora sí que pasaría. Como habéis visto, el uso de un framework para crear nuestros dobles de prueba mejora la expresividad de los mismos y facilita el mantenimiento de nuestras pruebas. En nuestro ejemplo, que usa los métodos de PHP Unit, la librería detecta automáticamente que la interfaz debe implementar el método getProbabilidadLluvia y lo crea por debajo con un valor por defecto de retorno sin necesidad de que lo especifiquemos, ya que no es relevante para la funcionalidad que se está probando desde este test concreto. Cuando veamos Mockery, os realizaremos una demostración visual de esto que no os podéis perder. Además, en próximos vídeos estudiaremos otros de los aspectos más ventajosos del uso de librerías para la creación de nuestros dobles. Esperamos que el vídeo os haya parecido interesante y hasta la próxima entrega. Un fuerte abrazo.